Bueno chicos, buenos días para todos. En vista de que algunos han tenido algunos inconvenientes para realizar las actividades de la guía del primer corte del cuarto periodo, les hago este video para hacerles algunas aclaraciones. Iniciamos pues recordando la tabla de Müller para hacer las configuraciones electrónicas de los elementos. Recordemos que los números grandes nos representan los niveles de energía en un átomo y las letras S, P, D, F serían los subniveles y los números pequeños, los exponentes, representan la cantidad de electrones para ese subnivel. Cuando nosotros hacemos una configuración electrónica, debemos tener en cuenta que cuando nos dan el número atómico, vamos a tomar como ejemplo los ejercicios que hicimos en la guía anterior, nos dan un número atómico representado por la letra Z, número atómico 14. Entonces debemos hacer nuestra configuración electrónica teniendo en cuenta la cantidad de electrones. Debemos completar 14 electrones sumando los exponentes. Entonces tenemos acá el ejemplo: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. Sumamos y en la sumatoria nos da 14. Recordemos que esta configuración electrónica debe hacerse obligatoriamente en el orden en que van las flechas en la tabla de Müller y que estos números corresponden para cada uno de los subniveles: 1s2, 2s2 y este 2 también sería 2p6, ¿listo? Pero hacemos la configuración electrónica siguiendo el orden de las flechas. Ahora, lo que tiene esta guía de diferente es que debemos ubicar grupos y periodos teniendo en cuenta configuración electrónica. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios y les voy a enseñar cómo se debe hallar el grupo y el periodo con las configuraciones electrónicas. Entonces tenemos aquí dos ejemplos, el número atómico 11 y el número atómico 20. Iniciamos haciendo nuestra configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Recordemos que la estamos haciendo según el orden de las flechas en la tabla de Müller. Sumamos los exponentes: 2, 4, 10, 11, número atómico 11. Y nos dicen que debemos determinar el grupo y el periodo para posteriormente ubicarlo en la tabla periódica, el elemento número 11. Entonces, es sumamente sencillo. El periodo lo determina el nivel más alto de la configuración. Recordemos que los niveles son los números grandes que van del 1 al 7. Entonces, el nivel más grande que yo tengo en esta configuración es el 3. ¿Listo? Entonces, mi periodo va a ser el número 3. Ahora, vamos a determinar el grupo. El grupo se determina con los electrones del último nivel de energía, el nivel más alto. Bueno, el último nivel. Entonces tenemos 3, solamente tenemos 1 en el nivel 3 y ese nivel 3 tiene únicamente un electrón. Entonces, el grupo va a ser 1 porque únicamente tengo un electrón en ese nivel. Ahora, determinamos si el grupo va a ser A o va a ser grupo B. Cuando la configuración electrónica, vamos a escribirlo por acá, termina en S, únicamente vamos a tomar los electrones que tenga el nivel. Perdón, el subnivel. Subnivel S, ¿listo? Para sacar el número de grupo. Ahora, cuando la configuración electrónica termine en P, debo sumarla con, le sumamos
los electrones de S con el último subnivel P, con los electrones del último subnivel P, para sacar el número del grupo. Igualmente, cuando la configuración electrónica termine en D, hacemos lo mismo, sumamos los electrones de D con los del último subnivel S para determinar el número de grupo. ¿Cómo determino cuándo va a ser A y cuándo va a ser B? Entonces, cuando la configuración electrónica termina en S o P, corresponden a grupo A. Si terminan en D o F, corresponden a grupo B. ¿Listo? Entonces nuestra configuración electrónica terminó en S, entonces vamos a poner número 1, según acá, cuando termine en S únicamente vamos a tomar los electrones que tenga el subnivel S. Entonces 1, y según esto, S y P corresponden al grupo A, entonces 1. ¿Listo? Hagamos el siguiente. Debemos completar 20. Entonces, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Sumemos. 2, 4, 10, 12, 18, 20. ¿Listo? Ya tenemos nuestros 20. Periodo, nivel más grande, ¿cuál es? El 4. Es el nivel más grande. Entonces, periodo 4. Grupo, recordemos, termino en S. ¿Qué debemos hacer? Tomar únicamente los electrones que tenga el subnivel S. Entonces, en este caso, 2. Y según la terminación S o P corresponden a grupo A. Entonces, grupo 2. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro. Vamos a usar el número Z, número atómico Z 9, ¿listo? Vamos a hacer nuestra configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P, vamos a usar 4, 2P, 5. Saquemos grupo y periodo. Grupo y periodo. Periodo, nivel más alto. El nivel más alto únicamente tenemos 1 y 2. Entonces, periodo 2. Grupo, terminó en P. ¿Qué debemos hacer? Cuando termina en P, sumamos los electrones de S y de P. Entonces, tenemos 5 más el último S. Serían 5 más 2. 7. Terminó en P. ¿Qué letra le corresponde? Grupos A. Entonces 7. A. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer el Z 24. Vamos a ver acá. Z 24. Comenzamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. ¿Cuántos nos hacen falta? Miremos. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Nos hacen falta 4. Entonces 3D. 4. Determinemos. Vamos a ponerlo por acá. Determinemos periodo y grupo.
Periodo, número más alto. 1, 2, 3, 4. Periodo 4. Grupo. Terminó en D. ¿Qué debemos hacer para determinar el número de grupo? Sumamos los electrones de D con los electrones del último subnivel S. Entonces 4 más 2, 6. Ahora, ¿qué letra le corresponde? A o B. Terminó en D. D y F corresponden a grupo B. ¿Listo? Entonces grupo 6B, periodo 4. El siguiente punto de la tabla dice que ubiquemos los números en la tabla periódica, los números y los elementos que están en el anterior cuadro. Entonces van a ir ustedes a la tabla periódica y con las configuraciones que les dio, perdónenme acá, las configuraciones que sacaron, van a ubicar esos elementos. Entonces yo tengo aquí ya mis ejemplos que hice hoy. Recordemos, los periodos son estos en la tabla periódica. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. ¿Listo? Grupos. Los grupos son las líneas, son los verticales. Grupo 1A, grupo 2A. Nos saltamos acá. Grupo 3A, 4, 5A, 6A, 7A y 8A. La tabla periódica, y aquí tenemos todos los grupos B. En los grupos B iniciamos contando desde el 3, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B. Estos se unen en uno solo y lo vamos a determinar 8B. Y luego sigue el 1 y el 2. Empezamos desde el 3 hasta aquí, hasta el 10. Y luego 1 y 2, que serían los que en la configuración electrónica me den 12, 11 y 12. Cuando me da 11B va a ser 1B, cuando me da 12B va a ser 2B, ¿listo? Ahora, la tabla periódica se divide en bloques. Estos dos primeros grupos, el 1A y el 2A, se llaman bloque S porque todas las configuraciones electrónicas terminan en S. Del grupo 3B al 3A al 8A se denominan bloque P porque todas sus configuraciones electrónicas terminan en P. Bloque D, pues todas sus configuraciones electrónicas terminan en D, que son todos los del grupo B. Y el último es el bloque F porque todas sus configuraciones electrónicas terminan en F. Bueno. Vamos a ubicar ahora sí nuestros elementos según el grupo y el periodo que sacamos. Periodo 3, vamos a ubicar el periodo 3 en la tabla periódica. 1, 2, 3. ¿Qué grupo? 1A. El grupo 1A es el primero. Debe estar el número 11. Aquí lo tenemos, quiere decir que nuestra configuración electrónica está bien. El siguiente, Z11. Periodo 4. 1, 2, 3, 4. Grupo 2A, grupo 2A, grupo 1A, grupo 2A. Debe estar en esa casilla el número atómico 20, si esta nos quedó bien. Z9, periodo 2, 1, 2. Grupo 7A, recordemos que 7A, pues nos saltamos aquí 3, estamos en el mismo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, debe aparecer en esa casilla el número 9, si nos quedó bien nuestra configuración electrónica. Y el último tenemos periodo 6, periodo 4, grupo 6B. Entonces, periodo 4 debe estar en la casilla el número 24. Periodo 4, 1, 2, 3, 4, grupo 6B. Entonces, 6B, los del B empiezan desde acá. Entonces, grupo 3, 4, 5, 6 y debe aparecer el número 24. Así es como se ubican los elementos en la tabla periódica.